Otra vez, gracias por la invitación, por el amor, por la amistad. Nosotros nos sentimos, como ya dije, como nuestra propia casa. Bueno, algunos de ustedes ayer, cuando ya era muy tarde, me dijeron si quedaba algún libro más y yo le dije que no, que ya se habían vendido todos, pero allí vi que todavía quedan algunos, así que perdón por la mala información. Si alguno quiere pasar allí, puede llevarlo. Hoy quiero compartirte este tema, mejores promesas. Dios creó al ser humano y lo colocó en un estado maravilloso de libertad, de paz, de abundancia, de salud, de armonía, y puso al hombre y a la mujer para ejercer gobierno sobre toda la creación. La Biblia dice que Adán y Eva mantendrían el estado de vida maravillosa, diseñada por Dios, de abundancia de la tierra y su gobernabilidad sobre todo lo creado, mientras ellos obedecieran. Pero como ustedes conocen ya el relato bíblico, el pecado en Génesis 3 fue un acto de rebelión contra Dios que les hizo perder el estatus jurídico de derecho al gobierno sobre la realidad. Y entonces se rompe la relación con Dios, se desarmoniza la relación del ser humano consigo mismo, se distorsiona la relación del ser humano con sus semejantes y se contamina la relación del ser humano con la creación. El hombre es echado del Edén. La tierra es maldita a causa de Adán y de Eva. No es que Dios maldijo la tierra, sino que el pecado de Adán y Eva maldijo la tierra. Pero Dios tiene un plan maravilloso de redención que de tapa a tapa en la Biblia nosotros podemos apreciar y podemos disfrutar. La palabra redimir también es una palabra de contexto legal, de contexto jurídico. Cuando un propietario, a causa de sus deudas, de pronto perdía su propiedad, la ley establecía que un pariente podía comprar la propiedad. El precio que tenía que pagar se llamaba rescate y el propósito era rescatar, recuperar, salvar la propiedad que su pariente a causa de las deudas había perdido. Así que en todo el Antiguo Testamento hay una mentalidad redentora. Cuando alguien tenía una deuda y no le alcanzaba para pagar la deuda, no tenía bienes suficientes para cubrir la deuda incluso alcanzaba la vida de los hijos que pasaban a ser esclavos de los acreedores. Ustedes recordarán el pasaje bíblico donde la viuda de un profeta que clamó a Eliseo fue y clamó por la vida de sus hijos. El profeta había muerto y dejó una deuda impagable para la viuda y vino el acreedor para tomarse sus 2 hijos como esclavos. Y entonces, para liberar a esos hijos, ahora esclavos, tenía que venir un redentor, alguien que pagara el rescate, el precio de la redención. La figura jurídica en el Antiguo Testamento, en la ley hebrea, era la del Goel. El Goel era el que venía a redimir, el que venía a pagar el rescate. No podía ser cualquiera el Goel, debía ser un pariente, un familiar,
para poder hacerlo. Y la persona que era dueño de los esclavos, el acreedor que se había llevado a los esclavos, entonces si venía un pariente y pagaba el precio del rescate, se veía en la obligación de liberarlos. Es decir, en todo el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, está instalada la idea, la mentalidad de que no importa qué se hubiera perdido, todo era posible de ser recuperado. Aún la ley del jubileo que ocurría cada 50 años era la gran posibilidad que aquellos que no podían pagar el rescate, cada 50 años podían recuperar la tierra perdida. Había restauración familiar, había restauración material, había restauración política de la tierra. Es decir, todo el Antiguo Testamento está impregnado de una mentalidad redentora. Todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas maravillosas. Por ejemplo, mira esta promesa, Salmo 107, versículos 19 y 20, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró, los rescató de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mira qué promesa maravillosa. Habla de angustia y de aflicción, habla de desequilibrio emocional, pero dice que el Señor los rescató, los libró de eso, los redimió. Dice, envió su palabra y los sanó. Sanidad física, sanidad integral. Mira qué contenido de promesas maravillosas en apenas 2 versículos, ¿sí? Libertad del desequilibrio emocional, de la angustia, de la aflicción, sanidad física integral. Dice también, los libró de la ruina. Una promesa extraordinaria. Mirá esta otra promesa, Salmo 105, versículo 37. Dice, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Dice que los saca, los libera de una situación política y social que era de opresión para el pueblo. Pero además de librarlos, dice que les da recursos materiales, les da plata y oro. Dice que los sana físicamente, no hubo enfermos entre ellos. No solo los sana, les da salud para que no haya enfermos entre ellos. Son promesas extraordinarias, maravillosas de Dios. Yo quiero decirte que vos te podés apropiar de estas promesas. Hoy Dios te saca de la aflicción, del desequilibrio emocional, de la angustia, de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina. Sos capaz de apropiarte de las promesas de Dios por medio de la fe, sos capaz de creerlo. En esta mañana yo quiero que vos aprendas la diferencia entre promesas, realidades, pactos y juramentos. Promesas. Todo el Antiguo Testamento está lleno de hermosas promesas. En el Antiguo Testamento tenían una palabra de prosperidad tremenda. Dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mirá qué promesa tremenda. Dios te da el poder, Dios te da la capacidad de hacer riquezas. ¿Cuántos lo creen? A ver, en Éxodo capítulo 15, versículos 26 y 27. Ahora la promesa ya no es solamente de abundancia, de prosperidad, es de salud. Dice Éxodo 15, 26 y 27. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos dicen amén?
Aquí la promesa es de sanidad, es decir, estoy espigando algunas pocas, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento tenemos promesas maravillosas de sanidad, de prosperidad, de abundancia, de bendición integral. Ahora, en este momento quiero llamar tu atención a algo muy importante que dice el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Decí conmigo, mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dice que en Cristo Jesús hay un mejor pacto y hay mejores promesas. ¿Por qué mejor pacto? ¿Por qué mejores promesas? Si las promesas del Antiguo Testamento eran fantásticas, maravillosas, sanidad, liberación de cualquier opresión, sanidad emocional, sanidad física, abundancia, prosperidad. ¿Por qué las promesas que en el Antiguo Testamento eran maravillosas, aquí dice Hebreos que las del nuevo pacto son aún mejores? Quiero que prestes atención. En el Antiguo Testamento, el principio para acceder a las promesas de Dios es hacer para merecer. Hacer para merecer. Mira cómo dice la Biblia. Si oyeres, sí, condicional, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y mira cómo dice ahora, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dice aquí el texto que si vos guardás todo, entonces calificás para que Jehová sea el sanador de tu vida, Jehová Rafa, Jehová el sanador. Es decir, si vos guardás todos los estatutos, entonces estás en condiciones de apropiarte de la promesa que dice que Dios es tu sanador. O en otro pasaje, Jehová Jireh, Jehová es tu proveedor. O en otro pasaje, Jehová Nisi, tu bandera, tu defensa, tu estandarte. Es decir, todas las promesas del Antiguo Testamento están condicionadas a tu obrar. Si vos hacías como la ley esperaba, entonces te hacías merecedor del cumplimiento de la promesa y eras bendecido. Es decir, la ley funcionaba como una zanahoria delante del burro. El viernes le expliqué a los más jovencitos qué era esto, pero ahora hay jovencitas también que dirán qué quiere decir esto, ¿no? Es una figura que se usaba cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Pero básicamente es un hombre arriba de un burro, ¿no? Y el burro que no quiere andar, no quiere caminar. Y entonces el hombre, ¿qué hace? Agarra una ramita, le pone un piolincito y en el piolín una zanahoria y la pone delante del burro. Y entonces el burro, como quiere comer la zanahoria, empieza a caminar. Pero el problema es que mientras él camina, también la zanahoria va más adelante y nunca alcanza la zanahoria, ¿verdad? Es decir, la ley funcionaba de esta manera, como una zanahoria delante del burro. Se pone esa zanahoria con la idea de que camine. Porque la idea es siempre irle corriendo la zanahoria para que el burro camine. Decirle al que está a tu lado, yo me creía muy inteligente, pero estuve viviendo como un burro. Así funcionaba la ley. Si guardares todos mis estatutos, zanahoria,
entonces el Señor te sana, te prospera, te guarda, te multiplica, te defiende. El problema de esto es que la zanahoria era inalcanzable, porque la ley decía, si guardares todos mis estatutos. Así que después de andar caminando un rato como un burro, todos se preguntaban, ¿quién puede guardar todos los estatutos? Y la gran pregunta era entonces, ¿cómo poder acceder a estas promesas maravillosas? Es cierto, la zanahoria es apetitosa, pero ¿cómo la puedo alcanzar? Y entonces la respuesta de todo el Antiguo Testamento era, cuando venga el Mesías, Él nos redimirá, Él pagará el rescate, Él nos librará, nos sanará, nos dará la abundancia. La promesa sobre el Mesías, Él era, se lo dijo el ángel a María, Él redimirá a su pueblo. Y cuando ese Mesías viniera, esa redención sería integral. Él vino a redimir tu vida espiritual del pecado y de la muerte, tu vida física de las enfermedades, tu vida material de la pobreza y de la necesidad, tu vida familiar de la destrucción, tu vida en general de todas las maldiciones. Ahora, todo esto que hemos estado viendo era antes de Cristo. Pero vos y yo estamos después de Cristo. Y la redención completa y perfecta ya está a disposición de nosotros. ¿Cómo? Muy sencillo, todos ustedes lo saben y la mayoría lo ha vivido. Entregándole nuestra vida a Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, no solo creemos, no estamos solamente creyendo. Nosotros no somos creyentes solamente. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Así que nosotros no somos tan solo creyentes. Entregarle tu vida a Cristo significa básicamente que Él gobierne tu vida. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde ese momento, Dios te adoptó como hijo. Así que ya no sos solamente un creyente, sino que sos un hijo, una hija. Y dice la Biblia, y si hijos, herederos de todas sus promesas y bendiciones. Juan capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si prestas atención a este texto, vas a darte cuenta que no dice nos hizo hijos, sino que dice nos dio potestad, exusía, que significa derecho y poder de hacer algo de parte de Dios. Es decir, en Cristo te hiciste heredero de todo lo de Dios. Eres hijo, eres hija. Es decir, vos podés apropiarte de las promesas, pero ya no podés apropiarte de eso por tus obras, porque te diste cuenta que nunca alcanzás la zanahoria, que no la alcanzás por merecimientos, sino que ahora podés apropiarte de las mejores promesas porque tenés derecho legal a esas bendiciones por tu condición de hijo y de hija. Juan 1,
13 dice, los cuales, los hijos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por lo que vos hagas, sino que fuiste engendrado por Dios. Hebreos capítulo 9 dice, porque donde hay testamento, prestad atención a este texto, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Otra vez, contexto jurídico legal. Se habla de testamento, de testador, de bienes. Un señor, imagínatelo así, un hombre tiene muchos bienes y un día escribe su testamento, pero sus herederos, dice, voy a dejarle la casa en Chipoleti a fulano, voy a dejarle la propiedad que tengo en San Martín de los Andes a tal, voy a dejarle la cuenta que tengo en Suiza a tal, voy a dejarle el auto a tal. Este hombre tiene muchos bienes, escribe su testamento, pero los herederos no saben lo que ha escrito y a quién le deja el departamento de Chipoleti, la casa de San Martín de los Andes, a quién le deja la cuenta en Suiza, el vehículo, lo que sea. Escribe todo su testamento y el testamento queda cerrado hasta que él se muera. Se muere. Vamos a suponer que tiene 5 herederos. Los 5 herederos saben que hay bienes y propiedades y que el abuelo dejó un testamento, pero el testamento está cerrado y entonces tiene que esperar a que el abogado, el albacea, convoque a los herederos que se presentan ese día, que acreditan que son herederos legales. Ese día el abogado, el albacea, abre el testamento. Entre tanto que el hombre vive, los herederos no tienen acceso a la herencia. Saben que hay un testamento, pero el testamento está cerrado. Pero cuando el hombre muere, entonces el testamento se abre. Hay muchos creyentes que viven con testamento cerrado, sin saber los derechos que tienen de propiedad. Pero viste cómo dice el texto, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hay 2 tipos de hijos de Dios. Hay hijos de Dios que viven arrinconados por las circunstancias, viven siempre golpeados en la vida, que creen que las promesas son por lo que hacen y entonces nunca se sienten dignos de merecer las promesas y se levantan cada mañana y dudan, ¿será que Dios me quiere bendecir? ¿Será que Dios me va a prosperar? ¿Será que Dios quiere sanar a mi ser querido? ¿Será? Porque viven con testamento cerrado. Viven con el testamento cerrado y como creen que las promesas son el resultado de que ellos merecen o no merecen, piensan, el hermano tal fue prosperado, pero yo no, porque yo no lo merezco. Yo no soy tan bueno, yo no hice tanto. Pero hay otros hijos de Dios que viven en victoria, en salud, en bendición, en abundancia, porque viven con el testamento abierto. ¿Qué fue lo que pasó cuando Cristo murió? Dice que para que el testamento se abra es preciso que el testador muera. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Vamos a abrir el testamento y leerlo. Dice, por su llaga somos nosotros sanados.
los hijos y las hijas de Dios, los herederos legales, tienen derecho a la sanidad. ¿Qué más dice el testamento? Se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Progreso, prosperidad, abundancia. ¿Qué más dice el testamento? Se hizo maldito para que nosotros vivamos en bendición. Gálatas dice, maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Y dice, Cristo se hizo maldición para que vos y yo vivamos en bendición. Bendición familiar, integral. Murió. ¿Qué más dice? Murió para que vos y yo vivamos una vida abundante. Él murió y el testamento con todas las promesas de Dios está abierto. Y yo soy hijo, y si hijo, heredero. Y vos también, querida, y vos también, querido. Decí conmigo, soy hijo, soy hija. Decilo más fuerte, soy hijo. Decí ahora más fuerte, tengo derecho. Tengo derecho. La iglesia tiene que recuperar el derecho al desahucio. ¿Qué es el desahucio? Imagínate, otra vez, contexto legal, no jurídico. Imagínate que vos heredás una propiedad, recibís una herencia. Y cuando, por ejemplo, querés tomar posesión de la casa que heredaste, esa propiedad está tomada por gente que la ocupa y que no tiene derecho de propiedad. Son ocupantes ilegales. Y el desahucio no es otra cosa que una orden de desalojo. Y entonces vos pedís una orden judicial, vas al juez, presentás la documentación que la propiedad es tuya y pedís una orden judicial de desalojo de tu propiedad. ¿Por qué? Porque vos sí tenés derecho, sos heredero, dueño de esa herencia. Y entonces el juez establece el desalojo de la propiedad. Estuviste vos luchando por años, estuviste esperando por años, pero el día en que el juez firma la orden de desalojo, ese día haces una gran fiesta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los ocupantes se resisten. Los demonios se resisten a soltar lo que te pertenece. Se resisten a soltar tu sanidad, se resisten a soltar tu abundancia. Pero ¿qué pasa? Finalmente tienen que soltar lo que te pertenece. ¿Por qué? Porque tenés derecho a la herencia. Sos hijo, sos hija. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Así pasó con Israel. La tierra prometida les pertenecía. Pero hete aquí que cuando entraron a poseerla, se encontraron con los ocupantes de la tierra, los jebuseos, los heveos, los cananeos, etc. Así que Josué entró y los desalojó y poseyó la tierra de la herencia. En uno de los relatos maravillosos del Antiguo Testamento. Ustedes saben que la conquista duró hasta los tiempos de David. David es el que conquista finalmente de mano de los jebuseos la ciudad de Jerusalén. Y en uno de los valientes de David, Eleazar, tenía un terreno. Gracias, tengo. Eleazar, gracias Virginia. Tenía un terreno cultivado de cebada. Y dice que vino el enemigo a tomar lo que le pertenecía a Eleazar. Y dice que este valiente de David tomó la espada en la mano y él solo luchó contra el ejército filisteo que quería tomar lo que le pertenecía a él. Y dice que la espada se le quedó pegada en la mano, pero los echó. Así tenés que hacer vos.
La fe no es misticoide. La fe es legal, es jurídica. Vos tenés derechos legales y tenés que tomar la espada de la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y no soltarla hasta que los ocupantes de tus territorios desalojen lo que te pertenece. Hoy vos tenés que recuperar el derecho al desahucio. Tenés que desalojar al diablo de lo que te pertenece por derecho de herencia, porque sos hijo, sos hija, y si hijos, herederos. Ahora, quiero que veas la diferencia entre promesas y pactos. Promesa, ¿cómo podríamos definir promesa? Bueno, promesa es el acto en el que el creyente cree hoy que mañana Dios hará algo en su favor. ¿Sí? Repetimos ahí. Es el acto en el que yo creo hoy, ejerzo la fe hoy y creo que mañana Dios hará algo en mi favor. Ahora, como vimos, todas las promesas van acompañadas de requisitos. Todas las promesas van acompañadas de algo que yo tengo que hacer. Son condicionadas. Otra vez, si guardares todos los estatutos. Todas las promesas van acompañadas de algo que yo tengo que hacer. Tomemos cualquier otra promesa. Si honras a padre y a madre, tendrás larga vida y todo te irá bien. Sí, condicional. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Honrar. ¿Cuál es el resultado? Entonces mañana Dios me dará larga vida y todo me irá bien. Es decir, yo creo que un acto de obediencia mío hoy producirá la acción divina mañana. Pero pacto es algo diferente. El pacto tiene que ver con realidades de la fe. Son actos que Dios ya hizo en el pasado, en el ayer, que me califican a mí para vivir hoy conforme a todas sus promesas. ¿Qué es pacto? Son actos que Dios ya hizo en el ayer y que me califican hoy a mí para apropiarme, para vivir conforme a todas sus promesas. Es decir, hay dos diferencias entre promesas y pactos. El verbo en pacto siempre es en pasado, no en presente. No es hacer, sino hizo. Ya está hecho. Decí conmigo, ya está hecho. La segunda diferencia es que el sujeto no soy yo, no es lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo. No es algo que yo debo hacer, sino es algo que Dios ya hizo. Mirá, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 5. Léanlo en voz alta, por favor. 5:21. A ver, dale. Dice, lo hizo, tiempo pasado. ¿Quién es el sujeto? El Señor lo hizo a Cristo pecado, para que nosotros podamos disfrutar de ser justos. No importa tu pasado, Dios en Cristo te ve sin pecado. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó, tiempo pasado, nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dice, tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, tiempo pasado, ya está hecho. ¿Para qué? Dice, para que se cumpliese. Es algo ya realizado, cumplido, hecho.
Por eso, querido, querida, deja de confesar tus problemas, deja de levantarte cada mañana dudando de si para vos es la bendición o no. Deja de confesar tus enfermedades. Aún tu ADN es alterado. Tu ADN fue dañado por el entorno y en Cristo es modificado. Estuve ministrando hace unos meses en Colombia, en la iglesia del pastor Satirio. Y allí volví a encontrarme con el doctor Batista. El doctor Batista es un siervo de Dios que lo traje a Argentina hace aproximadamente 8 o 9 años atrás. En aquel momento este hombre tenía un doctorado en administración de empresas y un doctorado en psicología. Él es el creador de una teoría psicológica que se llama la teoría de la identidad, que se está propagando en toda América Latina, en los ministerios de educación de diferentes gobiernos de América Latina. Lo volví a encontrar después de 8 o 9 años que no lo veía. En estos 8 o 9 años sacó un tercer doctorado, ahora en neurociencia. Y está trabajando en un concepto. El concepto, por supuesto, no es de él, es un concepto que está aplicado a todo el organismo humano, que se llama epigénesis. Y que básicamente consiste en esto. El estímulo del entorno puede modificar cualquier célula de tu cuerpo, inclusive las cerebrales. Así que un chico que tiene su cabeza destruida, sus neuronas destruidas por la droga, a partir de ciertos estímulos, su cerebro puede ser resanado, epigénesis, puede ser nuevamente regenerado. Porque el cerebro tiene la capacidad de crear nuevos caminos, nuevos circuitos, y todas sus células, sus neuronas, pueden ser regeneradas. ¡Wow! Y entonces charlaba yo con el doctor Batista y con Satirio en uno de los almuerzos y decíamos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Cristo las hace todas nuevas. Ahora, quiero que entiendas que esto no es religión, esto ya está comprobado científicamente. El cerebro se puede regenerar, recrear. Hay una investigación, si les interesa a alguno el tema, pueden entrar en internet. Se llama el experimento de los 2 gemelos rumanos. 2 chiquitos que no tuvieron la alimentación necesaria. Ustedes saben que en los primeros meses de la vida de un bebé se determina el estado de su cerebro a partir de una correcta o una incorrecta nutrición. Y estos 2 chiquitos rumanos estaban absolutamente desnutridos y por lo tanto su cerebro no se había desarrollado con normalidad. Pero los tomaron, hicieron un experimento con estos 2 huerfanitos y al cabo de, creo que no recuerdo exactamente, pero me parece que 5 años, donde el estímulo central fue darles amor, el cerebro de estos chicos se recreó de tal manera que alcanzaron un coeficiente intelectual superior a la media de los chicos de su pueblo. Decí conmigo, wow, lo que puede el amor. Así que el que está en Cristo, mirá qué estímulo. El problema son los velos que nosotros tenemos. La revelación nunca es revelación de que yo encuentro una verdad que antes estaba escondida, ¿no?
La revelación es que yo me saco los velos. La palabra está siempre revelada, ¿no? El problema es que yo la leo con velos. Así que revelación es que el Espíritu me arranca los velos para ver lo que siempre estuvo allí. Y mis velos dicen, el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Qué quiere decir eso? Mi velo dice, significa que antes robaba, ahora no roba. Antes cometía tal pecado, ahora no. Y claro que eso es así. Pero ¿será solo eso? ¿Será solamente un cambio moral? Nosotros tenemos la posibilidad en Cristo Jesús de una epigénesis, de una reconstrucción, de una regeneración de toda nuestra vida, de todo nuestro sistema celular, de nuestro ADN. Vos tenés enfermedades genéticas, de transmisión genética, tenés alguna, cree. Decís, Señor, yo me apropio de la herencia, no solamente del abuelito del cual me viene la diabetes, me apropio de la herencia de mi Padre Celestial, que dice, ninguna enfermedad de los egipcios será para vos, yo soy tu sanador. No vivas con miedo a las maldiciones generacionales. Por favor, no pierdan más tiempo en esas pavadas. Si alguno está perdiendo el tiempo con esto, ¿no? Todos tuvimos algún antepasado con alguna hilacha. ¿Quién no lo tuvo? ¿Y qué pasa si no lo llegaste a conocer? Está frito. Porque ¿cómo vas a...? Al horno es acá, sí, no, frito con Rosa no se puede comer nada frito. Bueno, pero Dios puede hacer una epigénesis con ella y... ¿Cómo, Miguel, te salió una hija así? Con el don que Dios te dio a vos. Desde que conocí a Rosita, en mi casa ahora las milanesas son al horno. Mi señora la copia a ella. No perdamos tiempo con eso. No perdamos tiempo. Son cosas, son enseñanzas que terminan atando más. Por eso la gente que entra en esto no sale más. Y hoy es el antepasado y mañana son las cárceles de cautividad. Y pasados son esta, y pasados son esta, y pasados son esta. Tenés derecho a la sanidad. Punto. Punto. Apropiátela. Si yo te contara la herencia que yo tengo de mi familia, estaría frito yo. Pero yo no creo en la herencia de mi familia, yo creo en la herencia de mi Padre Celestial. Los rabinos, basados en Deuteronomio 28, decían que había 5 tipos de maldiciones. Maldiciones espirituales, maldiciones de salud física, maldiciones familiares, maldiciones financieras y maldiciones de la tierra. Pero tengo una noticia para darte en esta mañana. Vino Cristo Jesús, vino Cristo Jesús. Nosotros vivimos después de Cristo. ¿Quién vino? El Redentor que nos redimió de toda maldición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, ya está. La bendición completa te alcanza a vos. Tenés derecho legal, tenés derecho a la sanidad, a la prosperidad, a la vida, a la abundancia, a la alegría, a la victoria, a la paz. Segunda de Corintios capítulo 2 dice, capítulo 8 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo.
tiempo pasado, pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice hizo, ya está hecho. Dice gracia, no merecimientos, regalo de Dios. Quiero que lo veas. El justo se hizo injusto para que yo sea justificado y salvo. El bendito se hizo maldición para que yo sea libre de toda maldición y disfrute de toda bendición. El sano se hizo llaga para que yo sea sanado de toda enfermedad y de toda dolencia. El rico se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Es decir, son mejores promesas y mejor pacto, porque ya no depende de lo que vos hagas. No tenés que hacer, tenés que creer lo que Cristo hizo y apropiarte de lo que te pertenece. Por supuesto que si vos vivís en desobediencia, el único perjudicado sos vos, porque la desobediencia te va a lastimar, te va a retrasar tu proceso, va a anular cosas en tu vida. Pero es así, ya lo probamos. Pero las riquezas de la gracia de Dios se apropian por medio de la fe. Por eso hoy vos tenés que renunciar a toda mentalidad de religiosidad. La religión nos ha hecho creer que son nuestras obras y nuestros méritos. Todos nosotros venimos, la gran mayoría de nosotros venimos o de un trasfondo católico o de un trasfondo evangélico. La mayoría, ¿verdad? Quizá alguno viene de un trasfondo judío, etcétera, pero la mayoría viene de un trasfondo católico o evangélico. En la mentalidad católica la salvación es por méritos, por obras, por las buenas cosas que vos podés hacer. En la mentalidad evangélica clásica hay mucha contaminación de legalismo y poca gracia. Por eso la religiosidad nos impide ver la gracia de Dios y la religiosidad te hace creer que son tus obras y tus méritos. Pero vos en esta mañana vas a apropiarte de dos herramientas. La primera es la gracia. Decí conmigo, gracia. La ley nos vino por Moisés, pero la gracia nos vino por Cristo Jesús. Es por gracia, es por amor, no por tus obras. La mujer cananea tiene una hija endemoniada. ¿Recordás el pasaje? Por ser cananea era maldita según la ley, no tenía derecho. Pero ella cree en Jesús y cree que la promesa de sanidad hecha a Israel, ella se la podía apropiar. Y va y lo toca a Jesús. Pero Jesús le dice, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos. Mujer, no te es lícito, no tenés derecho legal. Los hijos solo tienen derecho a la herencia, pero aquella mujer tiene una fe tremenda y le dice, es cierto, Señor, yo no soy hija porque no soy judía y por no ser judía no tengo derecho según la ley. Pero en la ley de ustedes, los judíos, está el estatuto de los rebuscos, el estatuto de las migajas. La ley dice que cuando ciegues el campo, de lo que caiga al piso lo dejes para las viudas, para los pobres, para los huérfanos y para los extranjeros. Es la ley de los rebuscos, la ley de las migajas. Lo que te caiga, lo que te sobra, no lo recojas, déjalo para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Y entonces le dice, yo soy viuda. Yo soy pobre, mi hija es huérfana y somos extranjeras. Eso es fe que se apropia de la palabra. No merezco, pero recibo. Y Jesús se sorprende y le dice, megapistis, grande es tu fe.
Mujer, no solo migajas vas a comer, todo el pan te pertenece, todo el paquete de mis bendiciones ya son para ti por cuanto creíste. Así que querido, querida, vos tenés que dejar de vivir con religiosidad y apropiarte de la gracia de Dios. La segunda herramienta, la primera, gracia de Dios. Decí conmigo, me apropio de la gracia de Dios. La recibo. La segunda herramienta es la palabra. Vos tenés que afirmarte en lo que la palabra declara y apropiarte entonces por gracia a través de la fe de lo que la palabra afirma. La mujer toca el borde de su manto. ¿Por qué toca el borde de su manto? Porque en el borde está escrita la palabra. ¿Sí? El manto era el talit de oración. Y el borde de ese manto es la palabra kanaf, que además de borde significa alas. Malaquías dice, el profeta Malaquías que hoy nos leyó nuestro pastor, dice que el Mesías traería salvación, sanidad en las alas, es decir, en el borde de su manto. El centurión también era extranjero y por ende era excluido de la ley, excluido por la ley de la bendición. Pero él activó la fe. Dijo, tan solo, le dice a Jesús, tan solo di la palabra. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. O de la boca de Dios. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos con la palabra. Lucas 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y mira cómo dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Habiéndolo hecho, palabra hecha. Tu economía, tu prosperidad, tu salud, por la palabra, en la palabra, di la palabra. Cristo era un tremendo estimulador de la fe de la gente. Y estimulaba la fe por la palabra. Dos herramientas para que vos vivas en la plenitud de las promesas de Dios. Decí conmigo, Señor, yo voy a vivir con testamento abierto. Tengo derechos porque soy hijo. Y si hijo, heredero de Dios. Ponete de pie, por favor. Cerra tus ojos. Ya no podés vivir dudando si sos salvo o no sos salvo. Si mereces ser bendecido o no. Si te alcanzan tus buenas obras para recibir gracia y favor de Dios o no. Si Dios querrá hacer una obra en tu vida o no. Ya no podés vivir en la duda. Vos vivís después de Cristo. Y hay un pacto y mejores promesas. Ya está hecho. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Está todo terminado, completo, hecho.
Él es el sujeto de tu salvación, de tu sanidad, de tu prosperidad, de tu abundancia, de tu armonía familiar, de tu salud y tu equilibrio emocional. Él es el hacedor y ya dijo, está todo hecho. No vivamos un solo día más de nuestra vida con testamento cerrado. Ahora apropiate por la fe de lo que Él por gracia te da. A los 18 años aproximadamente, yo descubrí que la única manera de ser salvo era teniendo a Jesús como Señor de mi vida. No como un Salvador solamente, sino como el que gobernaba mi vida. Para mí eso fue un velo que se me quitó. Y entonces quise empezar a obedecer a Dios en todo, para que Él de verdad fuera mi Señor. Pero al poco tiempo me desgasté, porque lo que quería no lo podía lograr por mi esfuerzo. Estaba bien que yo quisiera que Jesús fuera mi Señor y estaba bien que yo quisiera obedecerle. Lo que estaba mal era que yo quería hacerlo por mi esfuerzo. Y ahí descubrí otra verdad maravillosa de la palabra y otro velo se cayó de mis ojos, y es la gracia de Dios. La gracia no solo para el pecador que se arrepiente por primera vez, sino la gracia que te sostiene para vivir en fidelidad a Dios. Y fue tan tremendo este descubrimiento que con mi esposa, luego más adelante, cuando nos casamos y tuvimos nuestra hija, nuestro segundo hijo, nuestra hija Florencia, le pusimos por segundo nombre la palabra gracia que aparece en el Nuevo Testamento, caris, gracia de Dios. Señor, gracias por tu gracia. Ahora, todo lo que viene de gracia tuyo, por derecho legal de hijos e hijas tuyos, nos lo apropiamos por medio de la fe. La mano de Dios es la gracia, la mano tuya es la fe. La fe toma lo que la gracia da. Porque sos hijo. Porque sos hija. Y si hijos, herederos. Qué maravilloso es el Señor. Él tuvo un solo hijo, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, Jesús. Pero lo envió al mundo a morir en la cruz para formar una familia de hijos y de hijas adoptados por su amor. Y el unigénito dejó de ser unigénito y pasó a ser el primogénito de muchos hermanos, vos y yo. Pero la gracia maravillosa del Señor no se quedó allí, porque el primogénito tenía derecho a la doble porción de la herencia. Pero Jesús hasta eso renunció a ser el único heredero de doble porción. Y dice que nos hizo coherederos con Él, es decir, herederos en el mismo nivel. Por eso la visión en el Apocalipsis dice que había una reunión de los primogénitos
de Dios. Una contradicción, ¿no? Porque primogénito hay uno solo, pero dice que en el cielo los primogénitos de Dios, plural, estaban allí alabando al Cordero. Dios te hizo primogénito, primogénita, el mismo nivel de herencia que Cristo Jesús. Alábalo por eso, alábalo. Enseguida voy a orar por sanidad, por abundancia, por restauración familiar, por lo que precises. Pero primero alábalo, 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 alábalo. Gracias de Dios, gracias de Dios. Como decíamos anoche, ¿cómo no apasionarnos con un Dios que nos ama de semejante forma? Y ahora, Señor, por la fe, tomamos lo que tu mano de gracia nos da. Los derechos que nos corresponden. Ahora abrimos definitivamente el testamento y leemos todo lo que es nuestro. Sé que algunos de mis hermanos tendrán que luchar hasta que los ocupas ilegales, demonios inmundos, abandonen la tierra que les pertenece, pero eso pronto ocurrirá. No es para algún día allá lejos. Vos vas a tomar la espada como Eleazar, la palabra, todos los días. Si por alguna razón alguno, Dios quiera que no haya ninguno, pero si alguno en esta mañana, después de la oración, permanece enfermo, va a tomar la palabra. Por su llaga yo soy sanado. Por tu llaga, Señor, por tu llaga, por tu llaga. Ciertamente llevaste mis enfermedades y mis dolencias. Y con la espada en la mano no la vas a soltar. Se te va a pegar la espada. Pero los inmundos filisteos, los demonios inmundos, los incircuncisos, los que no tienen pacto con Dios, abandonarán la tierra de tu salud. Porque vos sí tenés pacto con Dios. Y pacto es lo que Cristo ya hizo y que te habilita hoy a vivir con todas las promesas de Dios. Ahora desarrolla fe. Lo mismo en los otros terrenos, en las otras propiedades tuyas, en la propiedad material. Si hay ocupas, ahora los vamos a echar. Si alguno quedase, si alguno se resiste al desahucio, toma la palabra, la espada del Espíritu, y echalos todos los días, y prontito empezarás a experimentar abundancia material en tu vida familiar, personal. Lo mismo en tu vida afectiva, lo mismo en cada aspecto, en tu familia, lo que sea. Ahora, Señor, desatamos fe. Fe para creerte a ti. Fe para creer tu palabra. Y para apropiarnos de las mejores promesas por medio del pacto que hemos hecho con Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro sanidad para los enfermos en esta mañana. Sé sano, sé sana, sé sano, sé sana. En el nombre de Jesús, espíritus inmundos de enfermedad, suelten estos cuerpos. Váyanse de estos cuerpos ahora, en el nombre de Jesús. Sé sana, sé sano. Ahora, Señor, disuelve
los cálculos en tu siervo José ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, sus riñones limpios de toda piedra. En el nombre de Jesús. Es tu siervo, es tu hijo, tiene derecho. Lo necesitamos absolutamente sano en este tiempo para su tarea apostólica, para viajar al interior de la provincia, a ministrar, a visitar, a restaurar pastores. Sé sano en el nombre de Jesús. Tu mano de sanidad, Señor, ahora quitando esa cefalea de Silvana en el nombre de Jesús. Se sana ahora en el nombre de Jesús. Derecho de hija. Ahora a mi hermano y a mi hermana, cualquiera sea su dolencia, reprendo las alergias, reprendo el asma, reprendo ahora los problemas en la columna vertebral. Toda hernia de disco se disuelve ahora en el nombre de Jesús. Todo pinzamiento se libera en el nombre de Jesús. La escoliosis se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora los órganos enfermos sean sanos. Todo problema cardíaco, todo problema digestivo, todo problema ginecológico, todo problema ahora prostático, ahora todo problema intestinal se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo los tumores, los cánceres, las células cancerígenas, los nódulos, los quistes. Ahora, Señor, arráncalos. Diablo, suelta los cuerpos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora los huesos. Señor, el viernes en la reunión de mujeres, una hermana, no sé si está esta mañana aquí, pero estuvo antes de ayer y ayer, vino con bastón, vino con su rodilla, con sus meniscos rotos, la tenían que operar, pero la operaste tú, Señor. Y ella tiró el bastón y empezó a danzar y a saltar de gratitud a vos. Ahora haz lo mismo con los que tienen problemas en sus huesos. Sean sanos los huesos. Dice tu palabra que tú eres medicina a nuestros huesos. Ahora osteoporosis, vete en el nombre de Jesús. Artritis, artrosis, todo problema en las articulaciones se va en el nombre de Jesús. Reuma, te reprendo. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Los pulmones limpios, el sistema respiratorio limpio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema sanguíneo ahora se va de tu cuerpo, se va. Todo virus se va. Si alguien estuviera afectado de HIV, sé sano en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Y Padre, tu palabra dice que no solamente eres nuestro sanador, sino que dice que no nos vendrá ninguna enfermedad de los paganos. Ahora, Señor, inmunízanos. Levanta nuestras defensas. Levanta nuestras defensas. Inmunízanos. Sánanos en el nombre de Jesús. Echo fuera de tu cuerpo a los demonios de enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora tu bendición, Padre, nos la apropiamos en el ámbito familiar. Ahora tu armonía en nuestros hogares
Declaro restauración de vidas matrimoniales, restauración de relación entre padres e hijos, entre hermanos. En el nombre de Jesús. Algunos de los que están aquí han sido muy heridos por un papá, por una mamá, por un hermano, por un hijo, por un ser querido muy cercano. Y humanamente hablando les cuesta perdonar. Pero no es por obras, es por gracia. El dolor ha sido tan grande que solo el perdón de Dios puede operar. Pero el mismo perdón con que Dios te perdona a vos, ahora te lo da para que lo impartas a tu ser querido. Sé libre de odios, sé libre de resentimientos, de rencores. Soltá ahora, soltá, soltá. Decí conmigo: perdono a papá, perdono a mamá, perdono a mis hijos, perdono a mi hermano, perdono a mi hermana, perdono, Señor. Con tu perdón, con tu perdón. Yo no tengo la capacidad, pero vos me das la capacidad para perdonar ahora. Por la fe, perdono. Señor, ahora desalojo de la tierra familiar a los demonios que están trayendo pelea, enfrentamiento, discusiones, separaciones. En el nombre de Jesús se van de la tierra. Mi hermano, mi hermana y yo tenemos derechos legales sobre esa tierra. Se van ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, trae restauración a la vida afectiva de mi hermano y de mi hermana, que no ha podido establecer una relación afectiva sana hasta el día de hoy. Ya han intentado, ya han probado, ya han tomado decisiones por sí mismos y lo único que cosecharon fue decepción, heridas, maltrato, fracaso, frustración. Ahora recibimos por gracia la seguridad de nuestra plenitud afectiva y con ella la persona que vos tenés para nosotros, no la que nosotros queremos, la que vos tenés para nosotros. La recibimos ahora por la fe. Apropiate. Doy la orden de desahucio de la tierra afectiva, de la propiedad afectiva, a los demonios que quieren someterte a dolor, a sufrimiento, a decepciones permanentes, al maltrato, al histeriqueo. En el nombre de Jesús se van de la propiedad afectiva de mi hermano y de mi hermana. Ellos tienen derechos legales. Se van de la vida de nuestros hijos. No pueden ni siquiera entrar. En el nombre de Jesús. Los padres ahora nos apropiamos por la gracia de la bendición afectiva para nuestros hijos. El hombre que amará sanamente a nuestra hija, a nuestras hijas, un hijo, un siervo de Dios. La mujer que amará sanamente a nuestros hijos. Una hija, una sierva de Dios. Tenemos derecho a eso.
Y ahora nos lo apropiamos por la fe, por la gracia de Jesucristo. La abundancia te pertenece, por eso reprendo la escasez, la pobreza, la limitación, la mala administración, las deudas. En el nombre de Jesús de Nazaret, desalojo a los demonios de pobreza y de escasez, de endeudamiento, de limitación de tu vida material. Los echo fuera. Tenés derecho ahora, por la gracia de Cristo, por ser heredero de Él, porque Él se hizo pobre para que fueses enriquecido en todo, a un buen trabajo, a un buen ingreso, a una vivienda propia. Créelo, tomala. Si sos comerciante, a un comercio próspero. Si sos empresario, a una empresa creciente. No solo para beneficio tuyo y de tu familia, sino para que traiga las riquezas al reino de Dios, para que el reino de Dios se extienda en esta tierra. Tenés derecho a una profesión, a una vocación, a vivir en aquello y de aquello para lo cual Dios te hizo. Apropiate de ese derecho. El Goel, el Redentor Jesús de Nazaret, ahora redime tus sueños y tus proyectos. Paga el precio, el rescate, para que esos sueños y proyectos que nacieron en el corazón de Dios y te fueron transmitidos por Él, y que parecía que estaban destruidos y muertos, ahora vuelvan a la luz, lleguen a ser, se concreten en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelo las maldiciones familiares, cancelo las maldiciones multigeneracionales, cancelo en el nombre de Jesús las maldiciones territoriales, las maldiciones de una ciudad y de una provincia y de una nación sobre tu vida. Aún en la tierra de Egipto, donde había oscuridad para todos, para el pueblo de Dios había luz. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, y cada centímetro de tierra que pise tus pies es tierra bendita, porque el pacto de Dios contigo la bendice. Porque Dios le dijo a Abraham, y en Cristo Jesús somos herederos de todas las promesas hechas a Abraham, dice la palabra. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El lugar donde trabajás será bendito por tu presencia. El lugar donde estudiás será bendito por tu presencia. Tu casa, tu familia, tu vecindario, lo que pises será bendito por tu presencia. Y en esta mañana, toda maldición de cualquier tipo cae a tierra, se seca en el nombre de Jesús, y pronuncio toda bendición sobre tu vida. Las maldiciones que pronunciaron aún siervos de Dios, sin saberlo o sabiéndolo, contra tu vida, ahora se cancelan, se secan, caen a tierra. Bendecimos a esos que te maldijeron, pero tu vida ya no está más sujeta a maldición. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Bendecilo, bendecilo, bendecilo. Eres hijo,
Eres heredero. Exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos tu soberanía sobre nuestras vidas, Señor. Y hoy nos aferramos a las mejores promesas. Nos aferramos a las mejores promesas. Nos aferramos. Sí, Señor, nos aferramos. Hay una palabra que nos compartió el pastor Daniel González hace un mes atrás y que a mí me viene una y otra vez porque creo que de eso se trata. Poder sobreedificar sobre todo lo que Dios nos va hablando, y es que seamos persistentes en caminar sobre todo lo que Dios nos viene hablando. No sueltes lo que Dios te dio hoy, mañana. Persistí, aferrate, volvélo a meditar, volvé a escucharlo, volvé a hacerlo parte de tu vida. No hace falta que el pastor ore todos los días por esto, cada domingo. Esta es una bendición que tomás vos cada mañana, cuando el Señor renueva su misericordia sobre tu vida. Así que yo te bendigo para que mañana comiences tu día sobre el escalón al que subiste hoy. Amén. Y que para el martes ya hayas subido un escalón más de fe, porque el Señor nos quiere llevar en sus mejores promesas. Que Dios te bendiga, Él te fortalezca, que tengas una semana de victoria en el Señor.